El gran salón del Hotel Elite Regency resplandecía bajo la luz de candelabros de cristal de Bohemia. Era la noche de la gala de beneficencia de la familia de la Vega, una de las estirpes más prestigiosas y, lamentablemente, más arrogantes de la ciudad. Yo estaba allí, ajustándome la pajarita negra y cargando una bandeja de plata con copas de champaña vintage. «Mesero, aquí, ahora mismo». La voz aguda y mandona de doña Beatriz, mi suegra, cortó el aire como un látigo. Me acerqué con paso profesional. Beatriz lucía un collar de esmeraldas que probablemente costaba más que la casa de mis padres, y me miraba con una mezcla de asco y superioridad. Ella no sabía que yo era el novio de su hija, Julieta. Nos habíamos conocido en la universidad, y ella siempre me presentó ante su familia como un estudiante becado de administración, ocultando mi verdadera identidad, para evitar que su madre me viera como un objetivo financiero. ¿Se puede saber por qué la champaña no está a la temperatura adecuada?, preguntó Beatriz, tomando una copa y dejándola de nuevo en la bandeja con un gesto de desprecio. Pero claro, ¿qué se puede esperar de alguien que apenas sabe sostener una bandeja? Dime, muchacho, ¿cuánto tiempo piensas perder tu vida sirviendo a gente que realmente importa? Solo cumplo con mi trabajo, señora, respondí con una voz neutral, manteniendo la mirada baja. Tu trabajo es un estorbo para la vista, continuó ella, asegurándose de que sus amigas del club la escucharan. Julieta insiste en juntarse con gente de tu calaña. Dice que el esfuerzo dignifica. ¡Qué tontería! El esfuerzo es para los que no nacieron con un apellido. Por cierto, asegúrate de no acercarte a la mesa principal. No quiero que el olor a cocina de los empleados arruine la cena de mis invitados distinguidos. Ella pensaba que me estaba humillando frente a su círculo social, sin saber que yo soy el que autorizó el uso gratuito de este salón para su evento. Lo que Beatriz ignoraba, atrapada en su burbuja de linaje y apariencias, es que yo no soy un mesero contratado por una agencia de festejos. Mi nombre es Adrián Sterling, y hace 2 años heredé el consorcio Sterling Global, la cadena de hoteles de lujo más grande del país, dueña del Elite Regency y de otros 12 complejos internacionales. Decidí trabajar esa noche como mesero encubierto por 2 razones. Primero, para supervisar la calidad del servicio en el evento más importante del año. Y segundo, porque Julieta me había advertido que su madre planeaba anunciar su compromiso con un joven de buena familia esa misma noche, sin consultarlo con ella. Quería ver la verdadera cara de la mujer que pretendía vender la felicidad de su hija al mejor postor. Beatriz, deja al pobre chico, dijo una de sus amigas, fingiendo compasión. Al menos es guapo. Podría servir para algo más que cargar copas si tuviera un poco de educación. La educación no se compra, se hereda, sentenció Beatriz con una sonrisa gélida. Ahora lárgate, mesero, y asegúrate de que los canapés de caviar no lleguen fríos. Si cometes un solo error más, hablaré con el gerente para que pases tu noche de bodas buscando empleo en la calle. Como usted mande, señora, dije retirándome con una reverencia que ella tomó como sumisión, pero que para mí era el acto final de su impunidad. Caminé hacia la cocina, donde el chef ejecutivo y el gerente general me esperaban con nerviosismo. Me quité los guantes blancos y los arrojé sobre la mesa de acero. Señor Sterling, lo sentimos mucho, balbuceó el gerente. No sabíamos que la señora de la Vega sería tan difícil. No se preocupen. Ella solo está siendo ella misma, respondí, mientras me desabrochaba el chaleco de uniforme. Roberto, ¿está lista la presentación para el brindis de medianoche? Todo listo, señor. Los documentos de propiedad y la transición de la junta directiva están cargados en el sistema de las pantallas gigantes. Perfecto. Beatriz quiere un anuncio importante esta noche, dije, mientras me ponía un saco de sastre que mi asistente me entregó. Pues vamos a darle el anuncio que cambiará su vida para siempre. Ella cree que Julieta se casará por conveniencia con el heredero de los viñedos cercanos. Lo que no sabe es que Julieta ya eligió al dueño de este edificio. Ella pensaba que mi uniforme era mi techo, sin saber que es la base desde donde observo cómo se derrumba su arrogancia. Regresé al salón, pero ya no por la puerta de servicio. Julieta me vio desde lejos y me guiñó un ojo, conteniendo la risa al verme ahora con el traje de gala. Beatriz estaba en el centro de la pista, pidiendo silencio con una campana de plata, lista para anunciar el compromiso que salvaría las deudas ocultas de su familia. El espectáculo de su ruina estaba a punto de comenzar, y el mesero era el que iba a cerrar el telón. El murmullo en el gran salón era ensordecedor. Los invitados,
La crema innata de la sociedad que Beatriz tanto se esforzaba por impresionar, observaban con una mezcla de morbo y asombro cómo el joven que hace unos minutos servía champaña ahora estaba de pie junto al director general del hotel, recibiendo el respeto que solo se le otorga a un soberano. Beatriz estaba lívida, su collar de esmeraldas parecía pesarle una tonelada sobre el cuello. Intentó recuperar la compostura, apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¡Esto es un montaje!», gritó, su voz rompiéndose por la histeria. «Adrián, no sé cómo has convencido a estos empleados de seguirte el juego, pero no permitiré que arruines mi gala. ¡Seguridad! Saquen a este impostor y a su cómplice, el gerente, de aquí». Ella pensaba que el ruido de sus gritos podía ocultar el silencio de su quiebra, sin saber que yo soy el que audita sus mentiras. Don Roberto, el gerente, dio un paso al frente con una carpeta de cuero negro que contenía el sello dorado de Sterling Global. «Señora de la Vega, el señor Adrián Sterling no necesita convencernos de nada. Él es el propietario legal de este inmueble y el accionista mayoritario de la deuda que su familia contrajo con nuestra división financiera el año pasado». Beatriz retrocedió, chocando contra la mesa de los postres. La mención de la deuda fue como un balde de agua helada. Nadie sabía que los de la Vega estaban al borde del colapso, manteniendo un estilo de vida aristocrático, basado en préstamos que ya no podían pagar. «¿De qué deuda hablas?», balbuceó ella, mirando a los invitados que ahora la grababan con sus teléfonos. «Mi familia tiene siglos de historia. Nosotros no debemos nada a un advenedizo». «Hace 6 meses», continué, caminando lentamente hacia ella, mientras las pantallas gigantes del salón mostraban los documentos de embargo preventivo. Su esposo hipotecó la mansión familiar y la participación en la constructora para salvar sus inversiones en el extranjero. Esos pagarés fueron comprados por mi consorcio. Técnicamente, Beatriz, hasta el vestido que llevas puesto esta noche ha sido pagado con el crédito que yo autoricé. El silencio que siguió fue absoluto. Julieta se acercó a mí, entrelazando su brazo con el mío. El rostro de Beatriz pasó del rojo de la ira a un gris ceniciento. «¿Lo sabías?», le preguntó Beatriz a Julieta con una voz que era apenas un susurro. «¿Sabías que este mesero nos tenía en sus manos y no me dijiste nada?». «Te lo dije 1000 veces, mamá», respondió Julieta con una tristeza profunda. «Te dije que el dinero no lo era todo. Te dije que Adrián era un hombre brillante y exitoso por mérito propio, pero tú solo veías su uniforme. No te dije quién era porque quería que lo respetaras por ser humano, no por su cuenta bancaria. Pero elegiste humillarlo». Beatriz, acorralada, intentó su última y más desesperada jugada. Miró a los invitados, buscando a los banqueros y empresarios que solían besarle la mano. «Escuchen, esto es un abuso de poder», gritó. «Este hombre se ha infiltrado en mi familia para robarnos, es un espía corporativo. Mañana mismo presentaré una demanda por acoso y extorsión. No permitiré que un Sterling, o como se llame, se quede con el patrimonio de los de la Vega». Ella pensaba que el linaje era una ley, sin saber que en mi mundo, la ley es la que firma los balances. «No hay nada que demandar, Beatriz», dije con una frialdad que la hizo estremecer. «El contrato de uso de este salón para tu gala de beneficencia estipulaba que, en caso de insolvencia o falta de respeto al personal del hotel, la administración podía rescindir el contrato de inmediato y hacer pública la situación crediticia del cliente para proteger a otros proveedores». Hice una seña a Roberto. Los meseros, los mismos que Beatriz había tratado como basura durante toda la noche, comenzaron a retirar las botellas de champaña y las bandejas de caviar de las mesas. «¿Qué están haciendo?», preguntó una de las amigas de Beatriz, indignada. «La fiesta se terminó», anuncié. «Ya que la anfitriona no puede cubrir los costos de operación de esta noche y ha violado las cláusulas de conducta del hotel, declaro la gala oficialmente clausurada. Las donaciones que se recolectaron para la beneficencia serán auditadas por mi fundación para asegurar que lleguen a donde deben y no a pagar los intereses de la tarjeta de crédito de la señora de la Vega». Beatriz se desplomó en una silla, rodeada de mesas vacías y miradas de desprecio de aquellos que antes la adulaban. Sus amigos comenzaron a salir del salón en fila india, evitándola como si tuviera una enfermedad contagiosa. «Mañana a las 9 de la mañana, espero a tu esposo en mi oficina principal», dije, ajustándome los puños de la camisa. «Vamos a discutir los términos de la entrega de la mansión. A menos, claro, que prefieras que el mesero hable con la prensa sobre cómo intentaste vender a tu hija para cubrir tus deudas». Me di la vuelta, dejando a Beatriz sola en medio de su propio desastre.
Ella pensaba que el brillo de su apellido era eterno, sin saber que yo era el que controlaba el interruptor de la luz. La noche de su gloria se había convertido en el funeral de su arrogancia, y yo apenas estaba empezando a cobrar la cuenta. El murmullo en el gran salón era ensordecedor. Los invitados, la crema innata de la sociedad que Beatriz tanto se esforzaba por impresionar, observaban con una mezcla de morbo y asombro cómo el joven que hace unos minutos servía champaña, ahora estaba de pie junto al director general del hotel, recibiendo el respeto que solo se le otorga a un soberano. Beatriz estaba lívida. Su collar de esmeraldas parecía pesarle 1 tonelada sobre el cuello. Intentó recuperar la compostura, apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Esto es un montaje», gritó, su voz rompiéndose por la histeria. «Adrián, no sé cómo has convencido a estos empleados de seguirte el juego, pero no permitiré que arruines mi gala. Seguridad. Saquen a este impostor y a su cómplice el gerente de aquí». Ella pensaba que el ruido de sus gritos podía ocultar el silencio de su quiebra, sin saber que yo soy el que audita sus mentiras. Don Roberto, el gerente, dio un paso al frente con una carpeta de cuero negro que contenía el sello dorado de Sterling Global. «Señora de la Vega, el señor Adrián Sterling no necesita convencernos de nada. Él es el propietario legal de este inmueble, y el accionista mayoritario de la deuda que su familia contrajo con nuestra división financiera el año pasado». Beatriz retrocedió, chocando contra la mesa de los postres. La mención de la deuda fue como un balde de agua helada. Nadie sabía que los de la Vega estaban al borde del colapso, manteniendo un estilo de vida aristocrático basado en préstamos que ya no podían pagar. «¿De qué deuda hablas?», balbuceó ella mirando a los invitados que ahora la grababan con sus teléfonos. «Mi familia tiene siglos de historia. Nosotros no debemos nada a un advenedizo. Hace 6 meses, continué, caminando lentamente hacia ella mientras las pantallas gigantes del salón mostraban los documentos de embargo preventivo. Su esposo hipotecó la mansión familiar y la participación en la constructora para salvar sus inversiones en el extranjero. Esos pagarés fueron comprados por mi consorcio. Técnicamente, Beatriz, hasta el vestido que llevas puesto esta noche ha sido pagado con el crédito que yo autoricé». El silencio que seguido fue absoluto. Julieta se acercó a mí, entrelazando su brazo con el mío. El rostro de Beatriz pasó del rojo de la ira a un gris ceniciento. «¿Lo sabías?», le preguntó Beatriz a Julieta con una voz que era apenas un susurro. «¿Sabías que este mesero nos tenía en sus manos y no me dijiste nada?». «Te lo dije 1000 veces, mamá», respondió Julieta con una tristeza profunda. «Te dije que el dinero no lo era todo. Te dije que Adrián era un hombre brillante y exitoso por mérito propio. Pero tú solo veías su uniforme. No te dije quién era porque quería que lo respetaras por ser humano, no por su cuenta bancaria. Pero elegiste humillarlo». Beatriz, acorralada, intentó su última y más desesperada jugada. Miró a los invitados, buscando a los banqueros y empresarios que solían besarle la mano. «Escuchen. Esto es un abuso de poder», gritó. «Este hombre se ha infiltrado en mi familia para robarnos. Es un espía corporativo. Mañana mismo presentaré una demanda por acoso y extorsión. No permitiré que un Sterling, o como se llame, se quede con el patrimonio de los de la Vega». Ella pensaba que el linaje era una ley, sin saber que en mi mundo, la ley es la que firma los balances. «No hay nada que demandar, Beatriz», dije con una frialdad que la hizo estremecer. «El contrato de uso de este salón para tu gala de beneficencia estipulaba que, en caso de insolvencia o falta de respeto al personal del hotel, la administración podía rescindir el contrato de inmediato y hacer pública la situación crediticia del cliente para proteger a otros proveedores». Hice una seña a Roberto. Los meseros, los mismos que Beatriz había tratado como basura durante toda la noche, comenzaron a retirar las botellas de champaña y las bandejas de caviar de las mesas. «¿Qué están haciendo?», preguntó una de las amigas de Beatriz, indignada. «La fiesta se terminó», anuncié. «Ya que la anfitriona no puede cubrir los costos de operación de esta noche, y ha violado las cláusulas de conducta del hotel, declaro la gala oficialmente clausurada. Las donaciones que se recolectaron para la beneficencia serán auditadas por mi fundación para asegurar que lleguen a donde deben y no a pagar los intereses de la tarjeta de crédito de la señora de la Vega». Beatriz se desplomó en una silla, rodeada de mesas vacías y miradas de desprecio de aquellos que antes la adulaban. Sus amigos comenzaron a salir del salón en fila india, evitándola como si tuviera una enfermedad contagiosa. Mañana a las 9 de la mañana,
Espero a tu esposo en mi oficina principal, dije, ajustándome los puños de la camisa. Vamos a discutir los términos de la entrega de la mansión. A menos, claro, que prefieras que el mesero hable con la prensa sobre cómo intentaste vender a tu hija para cubrir tus deudas. Me di la vuelta, dejando a Beatriz sola en medio de su propio desastre. Ella pensaba que el brillo de su apellido era eterno, sin saber que yo era el que controlaba el interruptor de la luz. La noche de su gloria se había convertido en el funeral de su arrogancia, y yo apenas estaba empezando a cobrar la cuenta. A las 9 de la mañana en punto, las puertas de roble de mi oficina principal en el piso 40 de la Torre Sterling se abrieron. Entró don Guillermo de la Vega, un hombre que parecía haber envejecido 10 años en una sola noche, seguido de Beatriz, quien caminaba con la cabeza erguida, tratando de proyectar una dignidad que su situación financiera ya no sostenía. Señor Sterling, dijo Guillermo con voz quebrada, tomando asiento frente a mi escritorio, lo de anoche fue un malentendido monumental. Beatriz no sabía. Beatriz sabía perfectamente lo que hacía, interrumpí, dejando sobre la mesa el reporte de auditoría de la gala. No sabía quién era yo, pero sabía que estaba tratando a un ser humano como basura. Eso es todo lo que necesito saber sobre su carácter. Pero no estamos aquí para hablar de modales, sino de los 12 millones de dólares que su constructora le debe a mi consorcio. Guillermo bajó la mirada, pero Beatriz dio un golpe en el escritorio. Es una cifra ridícula, exclamó. Nuestras propiedades valen 3 veces eso. Solo necesitamos un refinanciamiento. Mi familia ha sido pilar de esta ciudad por generaciones, Adrián. No puedes simplemente borrarnos por un berrinche de orgullo. Ella pensaba que el linaje era una ley, sin saber que en mi mundo, la ley es la que firma los balances. Sus propiedades tienen embargos de 3 bancos diferentes. Beatriz, respondí con calma. La mansión de los de la Vega ya no es suya. Es una garantía que venció hace 3 días. He sido generoso al no enviar los camiones de mudanza esta mañana. Guillermo suspiró, derrotado. Adrián, por favor. Julieta te ama. No puedes dejar a sus padres en la calle. ¿Qué dirá ella cuando sepa que destruiste a su familia? Julieta sabe que estoy salvando a su familia de sí misma, dije. Ella está de acuerdo con que la constructora pase a manos profesionales. Pero Beatriz tiene una idea diferente de salvación, ¿verdad? Beatriz sacó de su bolso un estuche de terciopelo azul oscuro. Lo puso sobre el escritorio con un aire de sacrificio heroico. Esto es el fuego de la emperatriz, dijo, abriendo el estuche para revelar un broche de rubíes y diamantes que resplandecía bajo las luces del techo. Ha estado en mi familia desde el siglo XIX. Es una pieza de museo, valuada en 6 millones de dólares. Tómala como pago parcial, danos una prórroga de 2 años y olvida lo que pasó en la gala. Considéralo una ofrenda de paz. Miré el broche. ¿Era una pieza hermosa, cargada de historia? ¿O eso pretendía ser? Ella pensaba que sus reliquias eran su salvación, sin saber que yo soy el que conoce el precio real de cada una de sus mentiras. Es una pieza magnífica, Beatriz, dije, tomando el broche y observándolo de cerca. El diseño es impecable. El problema es que el rubí central no es un rubí. Es espinela sintética, y los diamantes laterales son circonias de alta calidad, montadas sobre plata con baño de platino. Beatriz se puso de pie, su rostro pasando del rojo al violeta. ¿Cómo te atreves? Esa joya fue un regalo de mi bisabuela. Es una reliquia de valor incalculable. Su bisabuela probablemente empeñó la real durante la crisis de los años 30. Beatriz, respondí, deslizando un informe gemológico que ya tenía preparado. Mi equipo de tasadores revisó las pólizas de seguro de su familia hace un mes, cuando compramos su deuda. El fuego de la emperatriz fue declarado como bisutería de réplica, para efectos fiscales por su propio esposo hace 5 años para evitar impuestos de lujo. Guillermo se cubrió la cara con las manos. Beatriz miró a su esposo, dándose cuenta de que el último pilar de su mentira acababa de colapsar. Me ofreciste una joya falsa para pagar una deuda real, dije, devolviéndole el estuche. Exactamente como tu estatus, una fachada brillante con un centro sin valor. ¿Qué quieres de nosotros entonces?, preguntó Guillermo con voz apagada. Si no aceptas la joya, y no nos das la prórroga, estamos terminados. Quiero que firmen la transferencia de la constructora, sentencié. Liquidaremos todas sus deudas personales, y les dejaremos una casa pequeña en las afueras, a nombre de Julieta, para que tengan donde vivir. No habrá lujos, no habrá galas, y no habrá collares de esmeraldas.
Vivirán de una pensión modesta que mi corporativo administrará. Beatriz apretó el broche falso en su mano, sus nudillos temblaban. La idea de vivir en una casa pequeña, y depender de una pensión, era para ella peor que la muerte. Ella pensaba que el dinero era su derecho de nacimiento, sin saber que el mérito es el que firma las escrituras de su realidad. Concluí, extendiendo la pluma de oro. Tienen 10 minutos para firmar. Si no lo hacen, a las 12 del día saldrá un comunicado de prensa, detallando el intento de fraude con la joya falsa, y el desalojo inmediato de la mansión. Elijan, una salida discreta o una humillación pública total. Beatriz miró el papel, luego a Guillermo, y finalmente a mí. Por primera vez en su vida, la mujer que se sentía dueña del mundo, comprendió que el mundo nunca le perteneció, solo se lo habían prestado quienes, como yo, sabían contar el costo de cada mentira. 6 meses habían pasado desde que el estruendo de la gala se convirtió en el silencio de una mudanza apresurada. La mansión de los de la Vega ahora era la sede de una fundación artística, y Beatriz se encontraba en un escenario que jamás imaginó, una cocina pequeña, con azulejos antiguos, y el olor persistente a pino de los productos de limpieza que ella misma acababa de usar. Estaba preparando la cena. No había platos de porcelana de Limoges, ni cubiertos de plata con el escudo familiar. Había una mesa de madera sencilla, y 4 sillas que no hacían juego. Sus manos, antes siempre impecables y adornadas con anillos, ahora mostraban las pequeñas marcas de quien ha aprendido que las cosas no se mueven solas. Ella pensaba que la elegancia era el servicio, sin saber que la verdadera clase es saber servirse a uno mismo con dignidad, pensé, mientras Julieta y yo entrábamos por la puerta principal de aquella modesta casa en las afueras. Beatriz salió a recibirnos. Llevaba un vestido sencillo, de una temporada pasada, pero extrañamente, se veía más entera que la noche de la gala. La máscara de soberbia se había resquebrajado, dejando ver a una mujer que, por primera vez, no tenía que esforzarse por parecer algo que no era. «Llegan a tiempo», dijo Beatriz, evitando mi mirada al principio, pero luego sosteniéndola con un esfuerzo notable. «La cena está lista. No es caviar, Adrián, así que espero que tus estándares de dueño de hoteles bajen un poco hoy». Mis estándares siempre han sido los mismos, Beatriz, calidad y honestidad, respondí, sentándome a la mesa. Guillermo servía el agua. El hombre que casi colapsa bajo el peso de las deudas ahora se veía relajado, como si le hubieran quitado una armadura de plomo de encima. Durante la cena el ambiente era extraño. No había quejas sobre la temperatura de la champaña, porque no había champaña. Había una conversación real, sobre el jardín que Guillermo estaba empezando a cultivar, y sobre el trabajo de Julieta en la fundación. De repente, Julieta tomó mi mano y miró a sus padres. «Queremos decirles algo. Adrián y yo hemos decidido la fecha de la boda. Será en 3 meses, en la capilla de la Hacienda Los Olivos». Beatriz dejó el tenedor en el plato. 1 año atrás, habría estallado en gritos sobre la importancia de una boda en la catedral, con 2000 invitados, y una lista de regalos en las tiendas más caras de Europa. Pero ahora, solo suspiró. «Espero que no esperen que yo pague nada», dijo con una ironía que escondía una profunda melancolía. «Como bien sabes, Adrián, mi cuenta bancaria es tan auténtica como mi broche de rubíes. La boda la pagaremos nosotros, Beatriz», dije. «Pero no queremos una gala de sociedad. Queremos una celebración para la gente que amamos. Y eso los incluye a ustedes, si están dispuestos a venir como nuestra familia, no como los de la Vega de la Alta Alcurnia». Beatriz miró sus manos. Por un momento, el fantasma de la mujer que me llamó mesero asomó en sus ojos, pero se desvaneció rápido. «Esa noche en el hotel», comenzó Beatriz, con la voz temblorosa. «Yo quería que Julieta se casara con el hijo de los banqueros, porque pensaba que el dinero era la única forma de respeto que existía. Pensaba que si perdía mi estatus, dejaría de ser alguien. Me pasé la vida despreciando a gente como tú, Adrián, porque me recordaban que mi propio valor era una construcción frágil». Se levantó y fue hacia un pequeño cajón, sacando el estuche del broche falso que yo le había devuelto en la oficina. Ella pensaba que sus reliquias eran su salvación, sin saber que yo soy el que conoce el precio real de cada una de sus mentiras. Recordé, mientras ella ponía el estuche frente a mí. «Tómalo», dijo ella. «Úsalo como recordatorio de lo que pasa cuando alguien prefiere el brillo falso sobre la verdad. No quiero tenerlo en esta casa. Aquí por fin todo es real, aunque sea poco». Acepté el estuche. No como un pago, sino como un trofeo de una batalla ganada a la soberbia.
Beatriz, le dije, mirándola con una sinceridad que ella no esperaba. El respeto no se hereda ni se compra. Se gana en la forma en que tratas a los que no pueden hacer nada por ti. Hoy, por primera vez, te respeto. No por tu apellido, sino por la dignidad con la que estás aceptando tu nueva realidad. Esa noche, al salir de la casa, Julieta me abrazó bajo las estrellas. La tormenta había pasado. Los de la Vega ya no eran los dueños de la ciudad, pero eran, por fin, una familia. Ella pensaba que yo era un estorbo en su camino a la grandeza, sin saber que yo era el espejo que necesitaba para encontrar su propia humanidad. La auditoría del corazón había terminado, y el balance final era positivo. Habíamos perdido una mansión, pero habíamos recuperado a una madre. El mesero había servido el plato final. Una ración de humildad que, aunque amarga al principio, terminó sanando a todos los que se sentaron a su mesa. Había pasado un año desde aquella cena de reconciliación en la casa de las afueras. El Hotel Elite Regency volvía a brillar, pero esta vez el evento era muy diferente. Se celebraba la inauguración de la Beca al Esfuerzo Sterling, un programa diseñado para que los empleados del sector servicios pudieran terminar sus estudios universitarios. En la entrada del salón, donde antes solo se permitía el paso a los apellidos de abolengo, ahora caminaba gente de todos los orígenes. Y ahí, trabajando como coordinadora de logística del evento, estaba Beatriz. No llevaba esmeraldas, ni buscaba la cámara de los periodistas sociales. Llevaba un auricular de comunicación y una carpeta con el cronograma de la noche. Ella pensaba que el servicio era una degradación, sin saber que servir con propósito es la forma más alta de liderazgo. Pensé, observándola desde el balcón del segundo piso, mientras Julieta, con un vestido de novia sencillo y radiante, se acercaba a mi lado. Era el día de nuestra boda. Y por decisión propia, Beatriz había pedido trabajar en la organización. No quería ser solo una invitada de honor mantenida por su yerno. Quería ganarse su lugar, en la nueva estructura de nuestra familia. Bajamos al salón. La música era suave, y el ambiente era de una calidez que el hotel nunca había conocido en sus años de frialdad aristocrática. Cuando Beatriz nos vio acercarnos, se detuvo y nos dedicó una sonrisa que ya no tenía rastro de sarcasmo. Todo está en orden, señor Sterling, dijo con un tono profesional, pero con un brillo de orgullo en los ojos. Los meseros saben exactamente qué hacer. Y por cierto, me aseguré personalmente de que la champaña esté a la temperatura exacta. No porque alguien importante lo exija, sino porque nuestros invitados merecen lo mejor. Julieta la abrazó con fuerza. Gracias, mamá. Te ves increíble. Me siento increíble, hija, respondió Beatriz, mirándome a los ojos. Adrián, hace un tiempo te dije que la educación no se compra, se hereda. Me equivoqué. La educación es lo que queda, cuando te quitan todo lo que creías que te hacía importante. Gracias por quitarme el velo. La ceremonia fue breve y honesta. En el momento del brindis, me puse de pie. Los invitados esperaban un discurso sobre el éxito corporativo o la expansión de los hoteles, pero yo saqué del bolsillo el estuche de terciopelo azul que Beatriz me había entregado meses atrás. Ella pensaba que sus reliquias eran su salvación, sin saber que yo soy el que conoce el precio real de cada una de sus mentiras, dije, abriendo el estuche frente a todos. Saqué el broche del fuego de la emperatriz, la pieza de bisutería que representaba la caída de los de la Vega. Este broche, continué, elevándolo para que todos lo vieran, una vez fue usado para intentar comprar tiempo y ocultar deudas. Pero hoy, quiero que represente algo más. He pedido a mis joyeros que retiren las piedras falsas y las reemplacen por diamantes reales, extraídos de minas éticas que nuestra fundación apoya. Caminé hacia Beatriz, quien me miraba desconcertada. Este ya no es el fuego de la emperatriz, de una dinastía que despreciaba a los demás. Este es el brillo de la verdad. Beatriz, quiero que lo uses hoy. No como un símbolo de estatus, sino como un recordatorio de que la verdadera joya es la mujer que aprendió a ensuciarse las manos para limpiar su alma. Beatriz rompió en llanto, mientras yo prendía el broche en su solapa. El salón estalló en un aplauso que no era para el dueño del hotel, sino para la redención de una mujer, que había pasado del odio al respeto. Esa noche, mientras bailaba con Julieta bajo los mismos candelabros que una vez presenciaron mi humillación, me di cuenta de que la auditoría de la familia de la Vega estaba finalmente cerrada y con saldo a favor. Habíamos perdido una constructora corrupta, pero habíamos ganado una suegra con valores. Habíamos perdido una mansión de apariencias, pero habíamos construido un hogar de realidades.
Ella pensaba que mi uniforme era mi techo, sin saber que era la base desde donde observé cómo se derrumbaba su arrogancia. Y ahora, desde esa misma base, estábamos construyendo algo que ningún embargo podría tocar, un legado de integridad. La fiesta terminó, las luces se apagaron, y por primera vez, el mesero no tuvo que retirarse por la puerta de servicio. Salí por la puerta principal, del brazo de mi esposa, y caminando junto a mis suegros, como iguales. Porque al final, en el gran hotel de la vida, no importa quién sirve la copa, sino quién tiene la decencia de agradecer el gesto. La cuenta estaba pagada, la lección estaba aprendida, y el brillo, por fin, era auténtico.